Y bueno, entonces el siguiente punto a tratar es revisar cómo, bueno, cómo esa gónada primitiva se va a diferenciar o se puede diferenciar en un testículo o en un ovario. O sea, ya sabemos, ¿no? Ya la determinación ya sucedió. Es un individuo XX o XY. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué con eso? Y cómo esa situación le va a permitir esa diferenciación. Bien, entonces lo que va a suceder para que la gónada primitiva se diferencie es lo siguiente. Vamos a ver aquí. Bueno, por un lado aquí tenemos esta figura, ¿verdad? Una figura, la tomé de un artículo, pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuál es, pero más o menos va siguiendo los pasos que les estoy explicando. Aquí tenemos, vamos a poner atención en la figura, la cresta genital o la protuberancia genitales, los túbulos, ¿verdad? Ahora sí que vamos a ponerles nombre. Hay unos túbulos que se llaman mesonéfricos y hay otros que se llaman túbulos paramesonéfricos. Ahorita las vamos a ver. Se empiezan a formar unos cordones, ¿verdad? Que se llaman cordones sexuales primitivos. Y bueno, la cresta empieza, obviamente tiene un epitelio superficial. Se va a ir creciendo, ¿verdad? Se va a ir desarrollando y va a generar una gónada indiferenciada, ¿sí? Que es donde estamos, donde ya podemos distinguir esos túbulos mesonéfricos, paramesonéfricos, los cordones sexuales primarios y lo que vendría a ser, ¿sí?, el epitelio superficial. Pero de aquí, de este punto, de la gónada indiferenciada, va a tener que entonces que ocurrir, ¿sí?, este proceso de diferenciación, diferenciarse en un testículo o en un ovario. Y esto le va a dar una conformación muy diferente a la gónada indiferenciada, ¿sí? Si es un testículo, vamos a empezar a ver que hay unos cordones que se llaman cordones testiculares, ya se diferencia una túnica albuginea, ¿se acuerdan de las túnicas? ¿Sí? Entonces ya empezamos a diferenciar y empezamos a ver estos cordones testiculares. En el caso de un ovario, empieza a haber una composición diferente, empiezan un proceso de generación de los cordones primarios y empiezan a formarse unos cordones secundarios que envuelven a las células sexuales. Y dentro de los túbulos cordones testiculares quedan las células que han colonizado. Unas quedan dentro de estos cordones testiculares y en estos quedan en estos cordones sexuales secundarios, que después se van a ir fraccionando. Bien, entonces ese proceso, a un lado a otro lado, ¿sí?, la diferenciación básicamente dependerá de lo que se le llama como cascada de expresión génica. O sea, la diferenciación sexual hacia un lado o hacia el otro depende de una cascada de expresión génica. O sea, depende de la activación de los genes para conducir la diferenciación hacia uno o hacia el otro lado. Entonces debemos de partir del siguiente. En la mayoría de las especies, tanto la hembra como el macho poseen todos los genes necesarios para que las gónadas puedan desarrollarse en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí?
Entonces, en cualquiera de los dos sentidos. O sea, todos los genes están ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Es la activación de esos genes. Y esos genes van a conducir, ¿verdad?, la diferenciación. Otro punto importante que quiero que recuerden es que el patrón de expresión, de activación de los genes, por default o en forma constitutiva, ¿sí?, es de hembra, ¿sí? O sea, si ese es el caso, entonces todas esas gónadas indiferenciadas, todas traen los genes para diferenciarse de un lado o hacia el otro. Y en forma original, constitutiva, por default, ¿sí?, la expresión genética, ¿sí?, es hacia una hembra. Entonces, quiere decir que si la diferenciación debe de ser hacia un testículo, entonces algo tiene que suceder para detener este camino. O sea, este sería el camino natural. ¿A formar qué? A formar un ovario. Lo que tiene que modificarse en un momento dado es cuando se tiene que formar un testículo. Entonces tienen que activarse otros genes que conduzcan la diferenciación hasta este punto. Por default o de fábrica, esto vendría de esta manera. Bien. Entonces vamos a ver cuáles son esos genes, ¿verdad? Y cómo se van a expresar, en qué secuencia se van a expresar. Miren, aquí tenemos en este cuadro, solamente dice algunos, no están todos, los genes implicados en la cascada de expresión genética durante la diferenciación sexual. Bueno, los he marcado en 3 diferentes colores. 4, porque están, bueno, 3 diferentes colores. Hay genes, hay ejemplos de algunos genes. Los ejemplos son de los genes que se han estudiado más y que se ha comprobado que participan en este proceso de diferenciación. Hay unos que los genes, ¿sí?, se van a activar para la formación de la gónada indiferenciada o bipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de aquí a acá, para que de aquí pase acá, se activan estos genes para formar la gónada indiferenciada. ¿Qué genes se activan? Desafortunadamente los genes tienen unos nombres muy complicados, ¿sí?, en términos generales. Entonces, normalmente son siglas, ¿verdad? Y que lo hacen más, facilitan aprenderse, o más que aprenderse, mencionar a los genes, pero sí tiene un grado de dificultad. Hay uno que por sus siglas, estos 3 genes, cuando se activan, van a participar en la formación de la gónada indiferenciada o bipotencial. Uno es OC-4, este es su nombre completo. Está el SF-1, este es su nombre completo. Y el WT-1, este es el nombre completo del gen. Cuando se activan, entonces les vuelvo a repetir, esos genes van a provocar, ¿verdad? Voy al revés. Van a provocar que la gónada de la cresta se desarrolle una gónada indiferenciada. Y la van a mantener, ¿verdad? El OCT4 lo va a mantener en este estado bipotencial. La gónada indiferenciada está en un estado bipotencial. Tiene todos los componentes para irse para acá o para acá. Bien.
En automático, los genes que se activarían son, para formar un ovario, el WNT4, este es su nombre, y el gen RSPO-1, este es su nombre. Cuando se activan estos genes, ¿verdad? O cuando se activan estos genes, el camino a seguir es este. Se forma un ovario. Para que se forme un testículo, se tienen que activar otros genes, perdón. Y los genes que le llamamos genes determinantes del testículo, principalmente son estos tres. SRY, ¿sí? Y su nombre completo es región del cromosoma Y, porque ahí está en el cromosoma Y. Entonces, los individuos que tienen XX no tienen este gen, ¿sí? Y es un gen que además se llama región del cromosoma Y, que determina el sexo o determinante del sexo. Gen determinante del sexo. Este es el que va a conducir la diferenciación inicial hacia un testículo. Después, la formación del testículo requiere de la activación también de este gen que se llama SOX-9 y este gen que se llama FGF-9. Entonces, cuando se activan, la diferenciación va a ocurrir hacia este punto. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Entonces, de esta forma ocurre esa diferenciación de la gónada. Y miren, en este esquema, les voy a repetir lo que les acabo de mencionar. Es un esquema para roedores, donde aquí les indica el tiempo en días después de la concepción y cómo va ocurriendo la activación de estos genes, ¿verdad? Dice, entonces miren, por ejemplo, aquí en los primeros días después de la concepción, cuando se está formando la cresta genital y después la gónada indiferenciada, para que esto ocurra, desde la formación de la cresta a la gónada indiferenciada, se necesita, ¿sí?, la activación de los tres genes que les acabo de mencionar, ¿verdad? Después, para la formación del ovario, posteriormente se necesitaría, ¿verdad?, la activación de estos dos genes, de este también, son más, pero bueno, para simplificar, principalmente estos dos, WNT4 y RSPO1, se activan y inducen el desarrollo de un ovario. Pero, y esto es lo que se hace de manera constitutiva, por default, pero cuando está presente el cromosoma Y, ¿sí?, en el cromosoma Y vamos a encontrar el gen SRY. El gen SRY va a inducir la formación de una proteína, ¿verdad? Y aquí vean, días después de que ocurre la concepción, se activa y empiezan a elevarse los niveles, aquí sería de expresión o de la proteína de SRY. Cuando esto ocurre, en este momento, ¿verdad?, empieza a ocurrir la diferenciación de la gónada de manera diferente. Y se activan otros genes. Se activan estos que les acabo de mencionar, este otro. Y cuando se activan estos genes, empiezan a inducir el desarrollo de un testículo. Entonces, ¿qué quede? El patrón predeterminado de expresión genética en mamíferos es el de hembra. El desarrollo de los testículos requiere la presencia del gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y.
¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de pasar? Entonces, vean, de esta manera se induce esta formación. Hay un gen, ¿verdad? Que seguramente lo van a encontrar si amplían la información, que es muy interesante. Se llama DAX, DAX-1. Tiene un nombre muy complicado. En inglés sería esta dosis, algo así como sensible, de sensibilidad para la reversión del sexo. Un nombre muy complicado. En español sería algo así como el gen que está implicado en la reversión sexual dependiente de la dosis. Este es bien interesante y se los quiero comentar porque está presente, ¿sí? Y se activa, ¿verdad? Y este gen, ¿sí? Normalmente se activa. Pero cuando la expresión va más allá, en el caso, ¿verdad? De un macho, ¿sí? Puede bloquear la acción del gen SRY. Y si bloquea la acción de este gen, ¿verdad? A niveles altos, cuando se está formando la gónada, va a bloquear la formación del testículo. Por eso dice, depende de la dosis. Depende de la dependiente de la dosis. Normalmente es a dosis pequeñas, ¿verdad? O una actividad menor, y esto no sucede, se forma el testículo. Pero se los comento porque suele suceder y a veces me preguntan qué es esto de este gen con este nombre tan raro. Bien, entonces de esta forma, ¿sí? Y aquí, esto es miren, esta es una figura que está en el libro de texto, ¿verdad? Que está en el libro de texto y que está mucho más sencillo. Dice, la gónada, ¿verdad? Aquí tenemos la gónada indiferenciada. Si está en este componente, se activan estos dos genes principalmente, estos no, y se forma un ovario en forma constitutiva. Cuando está la presencia de Y, se activa SRY, estos dos genes también, ¿sí? Y inducen la formación del testículo y bloquean la actividad. Este SOS bloquea la actividad de estos dos genes implicados en la formación del ovario. Aquí la explicación está muy sencilla. Si quieren, si no quedó muy claro o quieren volver a repasar, aquí lo pueden buscar en esta figura que está en su libro de texto. Bueno, ahora fíjense, para aterrizar estas situaciones, yo aquí puse este cuadrito hasta abajo para recordar lo siguiente, es esto de la diferenciación sexual, de la determinante y diferenciación sexual, tiene muchas implicaciones. El poder dirigir, ¿no? Esa determinación sexual. Que les digo, no siempre es de orden genético. A veces es como les decía, por factores ambientales como la temperatura, la densidad poblacional, ¿sí? Cosas de este tipo. Y recuerdo, ¿sí? Lo siguiente que me parece muy interesante y además les puede dar una idea de todo el potencial que hay. O sea, no es por estudiar todo esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, saber de esto, poder manipular esta determinación sexual, ya tiene sus usos o aplicaciones. Por ejemplo, en los sistemas de producción de peces, ¿sí? Se está utilizando esto, ¿sí? Para manipular esa determinación sexual. En los peces es de otro orden, ¿sí? Bueno, puede haber de orden genético y puede haber de orden no genético, pero bueno, por ejemplo, en peces se está utilizando para manipular la determinación del sexo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No?
pues miren, en sistemas de producción de peces, ¿verdad? Es bien importante estos fenómenos, porque si yo puedo manipular e inducir la formación de más machos que de hembra, a mí me conviene más. ¿Por qué? Porque los machos van a salir, ¿verdad?, con mayor tamaño y mayor peso al mercado. Normalmente se está buscando en producciones animales ese tipo de animales. Entonces vean el impacto y las posibles aplicaciones, ¿sí? En este caso, manipular el sexo en producciones de peces. Entonces, para que ustedes digan, bueno, ¿sí? ¿Para qué me puede servir esto? ¿Hacia dónde lo puedo aterrizar? Bien, entonces ya vamos a dejarlo de la gónada y pues ya a grandes rasgos ya vimos cómo se determina el sexo y después cómo ocurre la diferenciación de la gónada, ¿verdad? Pero nos falta el sistema de conductos y los genitales externos. Entonces, para ello vamos a utilizar esta figura, donde tenemos de manera muy sencilla, ¿sí?, los componentes tanto del aparato urinario como del aparato reproductor. Entonces aquí tenemos la forma, bueno, aparte que sería de los riñones ureter, ¿sí?, que vendrá a ser después la vejiga, y la parte que nos interesa es esta. Cuando están formando las gónadas, y lo vimos en la figura, en la imagen, también se está formando un sistema de conductos. Y estos conductos se llaman conductos sexuales. Estos conductos son de dos tipos. Unos conductos llamados conductos mesonéfricos, que sería este y sería este, o también se llaman conductos de Wolff. Y junto con estos conductos, en forma paralela, corren otros dos conductos que se están desarrollando al mismo tiempo, que se llaman, como van paralelos, se llaman conductos paramesonéfricos, o también les llaman conductos de Müller. Y se empiezan a desarrollar. Pero lo interesante, otra vez, es que si se desarrollan unos, ¿sí?, dan origen a estructuras propias de los conductos sexuales del macho. Mientras que si se desarrollan otros, dan origen a estructuras propias de los conductos sexuales de la hembra. Entonces, esto implica también que va a haber un momento en lo cual, ¿verdad?, va a tener que haber esa otra diferenciación para el desarrollo de uno u otros conductos sexuales. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué determina que los conductos sexuales se diferencien en los conductos propios de una hembra o de un macho? Y la respuesta es muy sencilla, depende de las hormonas, del ambiente hormonal. Y depende específicamente de las hormonas, ¿sí?, que forman las gónadas, el testículo o el ovario. Entonces va a ser una diferenciación, ¿verdad?, que va a depender de la producción hormonal de las gónadas. Entonces, miren, para que ustedes me entiendan, aquí tenemos la gónada bipotencial, aquí aparece este gen que ya les expliqué, ¿sí? Pero debería de ser aquí el WNT4, ¿sí?, principalmente. Y, bueno, de manera constitutiva o por default, normalmente la diferenciación va a ocurrir hacia un ovario, que ya lo acabamos de ver, y si se expresan estos genes, lo que se va a formar es un testículo. Y el ovario y el testículo, ¿verdad?, sus células, ¿verdad?, las células secretoras, las de soporte, van a empezar a producir hormonas. Pero está muy chiquito, no, pero se activan estas células y no importa el tamaño, empiezan a producir hormonas. Por ejemplo,
El testículo empieza a producir hormonas. Las células Leydig, que ya hemos estado viendo, empiezan a producir, ¿sí?, básicamente testosterona. Y esa testosterona lo que va a producir es una masculinización de los conductos de Wolff o mesonéfricos para la formación de los órganos genitales internos. La testosterona, ¿sí?, se puede reducir, ¿sí?, y esta enzima se encarga de hacerlo. Y al reducirse, se va a transformar en 5-alfa dihidrotestosterona. Esta sustancia es mucho más potente que la testosterona. Y esta sustancia actúa en la formación de los genitales, principalmente de los genitales externos, ¿sí? El pene, bueno, no es externo a la próstata, pero también juega un papel importante en el desarrollo de esta estructura. Y como si fuera poco esto, bueno, esto estamos viendo entonces que la producción hormonal del testículo está induciendo la masculinización de los conductos sexuales. Pero por si fuera poco, las células que están dentro de los túbulos seminíferos, las células de Sertoli, empiezan a producir una hormona que se llama hormona inhibidora de los conductos de Müller. Y como su nombre lo indica, esa es su función. Es una hormona que inhibe la formación de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Entonces, de esta forma, se desarrollan los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. La no presencia de testosterona, de reductasa, de dihidrotestosterona, de hormona inhibidora, lo que va a hacer es provocar el desarrollo de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Entonces, es una diferenciación que va a estar siendo mediada por el ambiente hormonal. Y de esta manera, ¿verdad? De esta manera se van a formar los conductos, parte de los conductos sexuales. Vean, aquí tenemos la imagen inicial y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se diferencia hacia uno o hacia el otro lado. Entonces, cuando hay presencia de testosterona y hormona inhibidora de los conductos de Müller, se desarrollan los conductos mesonéfricos o de Wolff en el macho. O se diferencian, en unos conductos propios de un macho. ¿Y qué forman? Forman los conductos eferentes, forman los conductos eferentes a partir de los conductos mesonéfricos o de Wolff. Se forman los epidídimos, los conductos deferentes y las glándulas seminales. Cuando no hay presencia o la ausencia de testosterona y de esta hormona inhibidora de los conductos de Müller, se desarrollan los conductos paramesonéfricos o de Müller. Y con ello se desarrolla los oviductos, el útero, el cérvix y la parte anterior de la vagina. ¿Queda claro? Sí. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Está Jorge Luis Olvera o no? Sí, Olvera. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, está. Sí, bueno, sí. Muy bien, gracias. Entonces se preguntarán, bueno, ya, estamos aquí, ¿no? Entonces, pero falta, ¿no? O sea, porque aquí llegamos hasta las glándulas seminales. ¡Ay! Acá. Pero falta la próstata, falta todavía
todo lo que es el resto, lo que es el pene, prepucio, escroto, todo eso. Y aquí también, si es la parte anterior, falta la parte posterior, el vestíbulo, los genitales, etc. Sí, correcto. Nos falta todavía. Entonces, el desarrollo de los genitales externos, que es lo que nos falta, se da de la siguiente manera. Es aquí donde se necesita, en el caso del macho, la reducción de testosterona a dihidrotestosterona. Pero vamos a ver, miren, originalmente, vámonos de aquí para acá y de aquí para acá. En la región, ahora vamos a ver, vámonos, ¿se acuerdan de ese círculo verde que dije? Esta es la región de la cloaca. Vamos a ubicarlo en la región de la cloaca. En la región de la cloaca, ¿verdad? Cuando se está formando el aparato reproductor, se van a ir distinguiendo las siguientes estructuras. Vamos a empezar. Bueno, tendríamos aquí el ano, un rafé o perineo, ¿verdad? A la mitad. Y tendremos, ¿sí? Una protuberancia, que se llamaría protuberancia genital. Y empezaríamos a ver que dentro de la protuberancia hay unos pliegues, que le vamos a llamar pliegues uretrales, y en el centro hay un surco. Qué curioso, hay un surco, que se llama surco urogenital. En la porción contraria, ¿verdad? Al ano, ¿verdad? ¿Sí? Y en la porción anterior habría algo que llamamos tubérculo, una protuberancia también, que se llama protuberancia o tubérculo genital. De aquí, ya en un grado de desarrollo mayor, volvemos a este. ¡Ay, se me olvidaron los libros! Volvemos a este mismo punto. ¿Sí? Aquí están estos genitales que están en formación y estos genitales que están en formación. Pues estos genitales, ¿sí? Entonces, serán los propios de una mujer. Estos, los genitales, propios de un hombre. Porque estamos hablando, son fotos de este libro, ¿sí? Que trata del desarrollo en humanos. Entonces vemos cómo tienen las mismas componentes, pero se van a diferenciar en dos, ¿sí? En dos formas diferentes. Ahora, otra aplicación para que ustedes vayan viendo hacia dónde pueden aplicar, que no nada más es meramente conocimiento básico. Hace tiempo, bueno, pues uno lo entendía y lo iba viendo y bueno, perfecto. Bueno, hasta ahí. Con el nacimiento y el desarrollo de los sistemas o aparatos de ultrasonido, ¿verdad? Sobre todo o lo de que es la ecografía, ¿verdad? Esto cobró mucha importancia, el desarrollo o sea, este punto y su desarrollo y diferenciación hacia esta parte o a esta parte, ¿sí? Y cobró mucha importancia saber en qué etapas ocurría, en qué momento ocurría, ¿verdad? Para poder para que cuando usáramos esos equipos de ultrasonografía, poder dirigir la inspección hacia esa región de la cloaca y poder saber, ¿verdad? Si lo que estaba ahí se estaba diferenciando, ¿sí? En unos órganos genitales propios de un macho o de una hembra. Y en la actualidad, esto es básico, que ustedes sepan, cuando quieren ustedes hacer sexado con estos aparatos, ¿sí? Necesitan saber en cada especie cuál es el momento adecuado, ¿sí? Cómo conducir la inspección para poder llevar a cabo el sexado de manera exitosa. Entonces, para eso nos sirve ir conociendo todo esto. Ahora, vamos a continuar. Ya dejamos, bueno, estamos los tres elementos importantes, ¿sí? El tubérculo, los pliegues
¿verdad? El surco y la prominencia genital. Ahora vamos a ver. Miren, este ya es lo que les estaba comentando. Miren, ya a los 57 días, ¿sí? En el caso de un humano, pues si hacemos ultrasonografía, pues ya nos quedará claro que lo que estamos viendo es un producto, es un niño, pues, lo va a generar, ¿sí? ¿Sí? Es un varón. Bien, ahora vamos a ver qué estructuras se originan en ambos sexos. Entonces, ahí, cerca de la fosa anal se desarrolla el tubérculo genital. Sí, ya lo vimos. Pues no cerca, del lado contrario. ¿Sí? Acá. El tubérculo genital, cuando se desarrolla en el macho, da origen ¿a qué cosa? Este es el tubérculo genital. Da origen al pene. En el caso de la hembra, da origen a una estructura análoga que se llama clítoris, el tubérculo genital. Ahora, los pliegues vestibulares, ¿sí? Estos que están aquí, pliegues vestibulares internos, pliegues vestibulares externos. Los pliegues vestibulares internos, estos que están aquí, en el macho dan origen a una cubierta, ¿verdad? Que va a proteger al pene, que es el prepucio. Y en la hembra también dan origen a una cubierta que va a proteger al clítoris, que se llama vaina del clítoris. Los pliegues vestibulares internos. Los pliegues vestibulares externos en el macho originan a una estructura que le conocemos con el nombre de escroto. Y es donde se van a alojar los testículos. Y en el caso de las hembras, los pliegues externos, ¿verdad? Dan origen a los labios vulvares, ¿sí? En animales, ¿sí? Labios vulvares en el caso de la hembra, ¿no? ¿Sí? Aquí en lugar de animales debería ser de hembra. Bien, entonces ya estamos completando. Bien, hay otra estructura que es el surco urogenital, esta parte que se ve muy bien aquí en la parte central, que en el macho y en la hembra, en las dos, origina la uretra. En el macho además origina la próstata y las glándulas vulvouretrales. En el caso de la hembra, da origen a la parte posterior de la vagina y a unas glándulas también, que se llaman glándulas vestibulares, porque están, ¿qué? Están en el vestíbulo. ¿Sí? Entonces, vean cómo se desarrolla y cómo se forma el aparato genital, el resto del aparato genital. En este caso, los órganos genitales que se forman a partir de, o en esa región que se llama cloaca. Bien, y de esa forma, entonces, se lleva a cabo el desarrollo del aparato reproductor. A continuación vendría la parte de la diferenciación de del sistema nervioso central para lo que es la secreción de GnRH, ¿sí? De forma tónica o cíclica. Esta es otra figura que está muy sencilla también. Esto lo vimos en la clase anterior y entonces ya no lo vamos a repetir, pero tienen la figura en el libro por si esta manera, ¿te acuerdas que vimos lo del alfa-fetoproteína, cómo se liga a los estrógenos? Evita la entrada y entonces los centros cíclico y tónico se conservan activos. En el caso de macho, la testosterona no se fija a esta alfa-fetoproteína y puede pasar, ¿sí? Dentro del encéfalo, donde es aromatizado a estradiol. Y el estradiol va a bloquear la secreción cíclica de GnRH. Entonces, aquí está muy sencillo. Bueno, pues ahí pueden tomar esta información. Pero esto, pues ya lo revisamos.
Ahora, ya para concluir, ya vamos terminando. Entonces estarán de acuerdo conmigo que hay dos niveles de determinación sexual, ¿sí? Una es la del sexo cromosómico, que a su vez va a determinar el sexo gonadal, que acabamos de ver. Pero también la otra determinación es la determinación del sexo gonadal. Cuando se determina el sexo gonadal, la formación de un testículo o de un ovario, pues va a ocurrir lo que es la producción de hormonas y con ello se va a determinar el sexo que le llamamos sexo hormonal. Y el sexo hormonal, como lo acabamos de ver, determina el sexo morfológico, fenotípico y conductual, ¿sí? Entonces, esto es lo que acabamos de ver. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos entonces a concluir con esta sesión y aparece una foto así muy rara, ¿no? Pero ustedes pueden ver que dice ahí, tarea 2. Wow, no, no es la tarea 2, es la tarea 3, porque está la del cuadro de hormonas, después le corrijo aquí, es la tarea número 3, es la 2, es la del cuadro de hormonas. Bueno, esta tarea consiste en lo siguiente. Bueno, pero ¿por qué me salté hasta la tarea tan pronto? Déjenme ver. Creo que me salté bastantes, sí. Porque esto es hasta el final, pero, ¿no? Bueno, está mal ubicada. Esta es la tarea. Ahorita regresamos a la tarea y le seguimos con la clase. Ahorita les explico. Está interesante eso. Bien. Entonces, siguiendo con el cuadrito no anterior, sino con hay niveles de determinación sexual. Es lo que podríamos llamar el sexo cromosómico, que determina el sexo gonadal, y el sexo hormonal, que a su vez determina el sexo morfológico, fenotípico, conductual. Dejamos eso. Entonces, en esos dos puntos, otra vez, qué lío, perdón. Cuando ocurre esa determinación a estos dos niveles, puede haber también alteraciones que modifiquen la sexualidad del individuo. Y por eso viene esta fotografía. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, cuando hay alteraciones del sexo cromosómico, ¿verdad? Se modifica la sexualidad del individuo en especies domésticas, en el hombre, etc. ¿Sí? Por ejemplo, vean, hay dos alteraciones que se han descrito, tanto en humanos como en animales domésticos, que están ligadas con alteraciones del sexo cromosómico. Una de ellas es una monosomía, y en lugar de tener un individuo XX o XY, a ese individuo le falta uno de los cromosomas, ¿sí? Y entonces tiene esta composición, X0. Y esto es una condición de una monosomía, ¿sí? Solamente hay un cromosoma sexual. Y está descrito, porque ustedes quieren buscar información, como síndrome de Turner. Hay otra diferente, hay más, nada más que aquí tengo dos ejemplos, nada más, que es una plurisomía. Contrario, en lugar de uno, hay más de dos, que tampoco es lo correcto. Entonces aquí tenemos uno que puede ser X, 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 Y, Y, ¿sí?
entonces hay más de un cromosoma sexual. A esta condición de X, X y Y se le llama síndrome de Klinefelter. Ambos nos dan una condición de intersexualidad. O sea, el individuo no tiene un sexo definido, así como quisiéramos. O cae en esta caja de XX o cae en esta caja de XY, ¿no? Y hay otra cajita que puede ser X0, otra que puede ser XXX, otra que puede ser XXY, ¿sí? Entonces, a esos que no caen en estas dos cajas de los extremos son individuos que se considera que tienen intersexualidad. Ahora, para que esto quede lo mejor entendido, recuerden ustedes, y en base a lo que acabamos de ver, que la presencia de un cromosoma Y es suficiente para el desarrollo de un individuo de sexo masculino. Por lo menos su gónada se va a diferenciar hacia un testículo porque tiene al cromosoma Y lo que implica tener allí, lo que acabamos de ver. Ahora, la ausencia de Y origina individuos de sexo femenino. Originaría una gónada más bien parecida a un ovario, sin importar el número de cromosomas X. Aunque tenga uno, va a dirigir esa determinación de la gónada hacia un ovario. Y a estos individuos, el resto del aparato genital, pues se darán cuenta que va a ser, sí, también indefinido. ¿Por qué? Porque depende del sexo hormonal. Y si se altera la formación del testículo del ovario, pues se va a alterar la producción hormonal. Y el resto del aparato reproductor va a quedar seguramente indefinido. ¿Sí? Entonces a estos individuos se les conoce como que son individuos que tienen una situación de intersexualidad. Bueno, yo vi que en su curso de patología sistémica, el semestre pasado, en la unidad 5 ya revisaron esta parte de intersexos y estas condiciones. Entonces les pido que lo revisen nuevamente, que lo repasen. Y aquí nada más vamos a ver y hacer algunos comentarios sobre esto. Bueno, entonces estos son individuos con alteraciones del sexo cromosómico. Miren, aquí hay un par de fotografías, ¿sí? De estas condiciones. Vamos primero a ver este. Bueno, pues de entrada, pues es un ovino, ¿sí? Un ovino donde distinguimos por acá el ano, ¿sí? Me parece que sí, ¿sí? Pero debajo del ano, caray, esto parecen unos medio genitales externos, pero aquí hay esto parece un clítoris y prominente, muy desarrollado. Normalmente esto no está así. Y todavía pues, y abajo, caray, aquí hay una bolsa escrotal. Habría que palpar para ver si ahí hay un par de testículos o hay asas intestinales o a ver qué hay ahí. Pero esto de inmediato me define que es un individuo donde la diferenciación, la determinación y diferenciación sexual, sí, tuvo problemas. Es un individuo intersexual. Ahora vean esta, también está muy interesante, ¿verdad? Este es un caso también dejen esto de aquí, un individuo intersexual canino, y vamos a ver, ¿sí? En esta parte de aquí, que los testículos, bueno, vamos a creer que están ubicados en las bolsas escrotales, pero hay algo que es normal. El escroto está dividido y hay un rafé medio. Es una condición de escroto bífido o dos escroto. Esto no es normal.
Y después vean, acá están los testículos y hacia adelante, o en la parte superior, hay una pseudovagina, ¿sí? Por debajo del ano, ¿sí? Entonces, muy parecido a esto, ¿sí? Y que, o sea, el RAFE se continúa, ¿no? O sea, se continúa con el RAFE. Aquí está la pseudovagina. Ajá. Ahora, este es un individuo también con intersexualidad. Y antes de terminar, nada más quisiera aclararles lo siguiente. Miren, hay dos términos que se suelen utilizar y a veces mal utilizar. Una es la condición, porque les llaman, miren aquí, pseudo-hermafrodita, ¿no? Bien. Tengan cuidado, porque cuando hablamos de hermafroditismo verdadero, hablamos de individuos que poseen tejido ovárico y testicular, que es una forma normal de reproducción. En aves y en otros animales, en ocasiones, ¿sí? Suele haber, ¿sí? Que un individuo tenga testículos y tenga ovarios, ¿sí? Es un individuo que así funciona para reproducirse. Entonces, es un individuo hermafrodita verdadero. Hay otros también igual, pero más interesante aún, porque poseen una gónada que tiene ambas funciones. Funciona como testículo y como ovario. Y así se reproduce. Entonces se llama, ¿cómo se llama? Individuos o hermafroditas verdaderos. A los otros que, quitando esto, ¿verdad? Que tienen características como de hembra, como de macho, ¿verdad? Suele llamárseles pseudo-hermafroditas, ya sea masculino o femenino, ¿sí? Y aquí dice, el sexo cromosómico, el gonadal, es el mismo. Tiene testículos o ovarios, pero el fenotipo, los conductos sexuales y los genitales externos pueden ser del sexo opuesto o indefinidos. Entonces estamos hablando de animales pseudo-hermafroditas. Yo para evitar esta confusión de hermafroditas y pseudo-hermafroditas, lo más correcto sería hablar de individuos intersexuales, ¿sí? Entonces, bien. Siguiendo, a ver, ya está perdí aquí. ¿Sí? Siguiendo esto, vamos a pasar a lo siguiente, y ya con esto terminamos el día de hoy, que son, bueno, a lo mejor es XX, es XY, y está, vamos a llamarle, con la debida precaución, en la cajita que esperábamos, XX o XY. ¿Sí? Y ya, se formó el ovario y se formó el testículo. Muy bien. Y la pregunta puede ser, oiga, doctor, y aún, bueno, ya que se formó el ovario y se formó el testículo, no puede haber alteraciones que sean originadas por las hormonas, ¿sí? O sea, alteraciones del sexo hormonal. Sí, la respuesta es sí. Y vamos a partir de lo siguiente. En términos generales, ¿verdad? Los testículos producen andrógenos y los andrógenos producen la masculinización del aparato genital, como lo acabamos de ver con testosterona, dihidrotestosterona. Y las hembras generalmente producen estrógenos y los estrógenos producen la feminización del aparato reproductor. Y no solamente del aparato reproductor, sino también de los centros que rigen la conducta. Pero ahorita nos vamos a meter con esto. Y vean, por si no queda muy claro, hay una condición sobre todo descrita en humanos que se llama síndrome del testículo feminizante. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que son ¿cómo se llama? Fetos machos, voy a llamarle en este momento, ¿sí? O masculinos, y forman bien su testículo. Y el testículo empieza a producir la testosterona y todo lo que ya les platiqué, pero esa testosterona, ¿verdad? O estos andrógenos no pueden actuar
sobre los conductos que se están formando, porque esos conductos, y sobre todo esas células de esos conductos, carecen de receptores a andrógenos. Entonces no se pueden masculinizar. Por eso se llama este síndrome del testículo feminizante. Ahora, otra situación, la exposición prenatal a andrógenos va a masculinizar. Hay una condición descrita sobre todo en humanos, que es la hiperplasia adrenal congénita. Entonces empiezan a formar más andrógenos a nivel de glándulas adrenales. Si es un macho, pues lo va a seguir masculinizando, pero si es una hembra, la va a masculinizar también. Hay otra posibilidad, tratamientos hormonales a base de andrógenos en la etapa prenatal. ¿Sí? O sea, no se sabe, no se tiene idea de que el animal está gestante y se aplican andrógenos. Y esos andrógenos, si para su desdicha llegan cuando está este proceso de diferenciación, ¿sí?, a una hembra, ¿sí?, pues van a masculinizar, ¿sí?, también a los conductos ¿cómo se llama?, de Wolff. Entonces va a haber problemas en la diferenciación, ¿sí? Y hay una que la vemos normalmente en veterinaria, que es esta condición de Free-Martinez, que se presenta en todas las especies domésticas, se ha descrito en todas, principalmente en bovinos. Y esta condición, ¿se acuerdan? Que es básicamente, es cuando tenemos el caso de una gestación gemelar. En bovinos no es común las gestaciones gemelares. Y aparte de ser gemelar, uno de los productos es un macho y el otro producto una hembra. El problema se genera cuando la placenta y sobre todo la parte de irrigación es compartida. Empieza a haber, ¿sí?, a compartir, ¿sí? Y va a empezar a compartir pues todo lo que pasa por vía sanguínea. Entonces, pues ya se imaginarán que cuando están en proceso de diferenciación celular del aparato reproductor, ¿sí?, el macho le va a pasar información y hormonas, entre ellos, a la hembra y viceversa. Aquí el único problema es que el macho y el testículo empiezan a liberar más rápido testosterona que la hembra, ¿sí?, sus estrógenos. Entonces, pero además hay una cosa, el macho le empieza también, no nada más los estrógenos, la testosterona pasa de aquí a acá, sino pasa también la hormona inhibidora de los conductos de Müller, pasa también acá. ¿Quién se ve más perjudicado? La hembra que el macho. Los dos se perjudican, pero se ve más perjudicado la hembra. Y si no, veamos esto. Este es el aparato genital de una vaca normal. Parte, porque no está todo. Está la parte final de la vagina, el cérvix, el cuerpo del útero estará por aquí, los cuernos, pues por ahí van a estar los oviductos y los ovarios. Vean el aparato genital también de un bovino, ¿sí?, que tiene la condición de Free-Martinismo. Entonces, es muy diferente al anterior. Pues aquí sabemos que por la posición estas son las gónadas. No, es muy mala la foto, pero no son gónadas, ¿sí?, propias de una hembra, ¿verdad? Pero vean el resto del aparato genital. Aquí donde empiezan los oviductos, donde terminan, pero supongo que son los cuernos, el cuerpo, quizá el cérvix. Aquí hay unas estructuras que no son comunes, son las correspondientes a las glándulas seminales. Tiene unas genitales muy prominentes. No se ve aquí, pero el clítoris debe de ser muy prominente. Entonces, este individuo tuvo problemas de sexo cromosómico,
tuvo problemas de sexo hormonal, ¿sí? Y entonces este es un individuo intersexual que sufre esta condición de frimartinismo y que pues, es un individuo, para acabar, que es infértil. No va a poder reproducirse. Bien. Entonces vean cómo a esos dos niveles, sexo cromosómico y sexo hormonal, puede haber alteraciones. Esto se los voy a pasar porque ya son las alteraciones, ¿verdad? Tanto de sexo cromosómico, gonadal y fenotípico en perros y gatos. Es muy interesante. Se los voy a pasar para que ustedes lo tengan como información adicional. Aquí están los cariotipos, qué es lo que se forma, qué se forma de los conductos de Müller, de Wolff, los genitales y el diagnóstico. Entonces, ya no, se lo voy a poner ¿cómo se llama? En el Classroom, pero bueno, ya no. Bien, entonces tienen varias actividades, ya han visto, ¿no? Las actividades son, ya les dije, son complementarias. No son obligatorias, no tienen que entregar ningún reporte, ni nada. Son de voluntad, son complementarias. ¿Sí? Una de esas actividades complementarias es esta. Hay una película que así se llama XXY, así se llama la película, y trata sobre una situación de intersexualidad, ¿verdad? Que ojalá ustedes la puedan ver en algún tiempo libre, ¿verdad? Que vean, ¿sí? La importancia, trascendencia de esta situación, ¿verdad? Entonces, quiero que de ahí, que ustedes, ¿cómo se llama? La tengan presente. Y ya para terminar, la tarea, que fue la que está adelante de todo esto, es esta. Les voy a colocar en el Classroom del grupo un artículo que se llama, es un artículo que tienen que leer. Esta no es voluntaria, la tienen que leer. Son 2 hojas, está en español, ¿sí? Y es un estupendo resumen de la clase o de la sesión del día de hoy. Y se llama así, Definiendo al sexo. Y expone, entre otras cosas, ¿sí? El caso de una atleta sudafricana que así se apellida, se llama Caster Semenya, su apellido. Ella ganó, creo que dos campeonatos olímpicos y no sé cuántos mundiales en atletismo. Su especialidad es, no me acuerdo si los 400, 800 metros libres, ¿sí? Entonces, carrera. Lo interesante de todo este caso, es un caso muy interesante, es que las ganaba, ¿verdad? Pero con una ventaja terrible, terrible. Era un mundo de diferencia entre ella y las que llegaban siempre atrás. Y esto obviamente, generó polémica. Al caso de empezar a ver qué es lo que pasa. Entonces, lo primero que se cuestionó era que si realmente era mujer, ¿sí? E incluso desde ver su fenotipo, ¿verdad? Un fenotipo, bueno, muy, muy masculino, ¿sí? Entonces empezó ese cuestionamiento. Es una historia muy larga, ¿sí? Es una historia muy larga, mira, ustedes están en 2018 concursando, ¿sí? Entonces, quiero que lean el artículo y quiero básicamente, ¿sí? Que ustedes den en máximo una hoja, tamaño carta, ¿sí? En base a los elementos que hemos visto en clase, lo que lean, ¿verdad? Que den una breve explicación de la posible condición sexual de esta atleta. ¿Qué piensan ustedes?
Lo más sencillo, no, pues que es un hombre disfrazado de mujer, no, pues que es a lo mejor un, o más simple, un atleta que se inyecta esteroides, ¿verdad? O alguien ya un poquito más complicado, con un problema de intersexualidad. Ya se ha diagnosticado cuál es la posible, no posible, cuál es la situación de esta atleta. Entonces, me gustaría que revisaran esto y en máximo una hoja de cuaderno, dieran una opinión y dirían qué es lo que, la posible causa o la posible condición sexual de esta atleta, ¿no? Y para que vean ustedes que todo esto que estamos viendo, hacia dónde lleva, ¿no? Lo trascendente de esta situación. Bien, pues es todo lo que vamos a revisar el día de hoy. Ya se me acabó el aire. Y bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Doctor, Sí, las dos tareas las van a hacer a mano. todas. Ok, todas entonces. Sí, Muy todas bien. son a mano. Perdón, no. Es que llevamos 3 tareas, ¿no? Las que ya Sí. tienen que entregar hoy, que ya no me acuerdo de qué era. Del tiempo de descenso de los testículos. Ah, correcto, gracias, tiempo. Después la 2 es la del cuadro de hormonas, que la entregan para el día del grito, fecha límite. Y esta, vamos a ponerle, como tiene más elementos, hay que buscarle, son 8 días después, que sería para el 22 de septiembre. Son nuestras primeras 3 tareas. Las tareas sí son obligatorias, las tienen que mandar, ¿sí? Al Classroom, ¿sí? Y el que coordina esto, el doctor Iván Emanuel. Las actividades que les voy mencionando son opcionales. Por ejemplo, la actividad de la película, pues depende de ustedes, de su interés y de eso, ¿no? O sea, no les voy a preguntar si vieron la película ni nada, eso ya es es algo propio, ¿sí? Bien, lo que sí dos cosas voy a intentar este semestre, partiendo de que es un grupo pequeño, es eh, prometerles ir resolviendo las tareas. Pero al resolver las tareas, ¿sí? También ir, ¿cómo se llama? Ir integrándolos para que ustedes participen. Y esto lo haríamos los miércoles, que es cuando tenemos más tiempo. Entonces, el siguiente miércoles, bueno, hasta el 22, porque viene el 15, empezaríamos a platicar sobre el descenso testicular. Y entonces, ahí sí quiero que tengan su tarea, qué es lo que colocaron, qué es lo que encontraron, para poder participar todos. Entonces, esto lo podemos hacer porque, como les digo, el grupo es pequeño y podemos tener esa actividad, ¿sí? Entonces, igual para la siguiente tarea, la de cuadro de hormonas, pues ver qué hormonas encontraron, si tienen que ir a un prontuario, ver, ¿sí? Para qué sirven, para qué no sirven, etcétera. Y esto va para que nos vaya ampliando. Igual lo del caso de esta tarea de esta atleta, pues también es un caso muy interesante. Ojalá les interese, ¿sí? Y puedan llegar a encontrar, bueno, qué es lo que pasó, ¿sí? Con esa atleta. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra comentario? A ver, tengo aquí a Diana, Alejandra, tengo todo el grupo en una sola pantalla. Claudia, Ricardo, Brian, Oscar, Katy, otra Diana. Sí, Diana Reyes, Denise e Isel. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. De mi parte no, doctor, gracias. Gracias, Denise. Siéntanse con la confianza, ¿no? De participar. Yo creo que es importante. Y vayan revisando lo que, miren, si no anticipan lo que vamos viendo,
pues por lo menos vayan revisando lo que ya vimos, ¿verdad? Para que no... Yo siento que reproducción la pueden sacar con una buena nota si van poco a poquito revisando esa información. Y déjenme ver, nada más, déjenme ver, porque les prometí un libro y ya lo acabo de ver. Vean, ya aparezco otra vez. A ver. Este chicharito. Bueno, antes de que se me vayan, nada más recomendarles estos libros. Miren, este libro es sensacional. Se llama Nacer. Es un libro que es sobre, dice, la gran aventura. Es la parte de desde la fecundación hasta el nacimiento. Y es un libro que normalmente está lleno de ilustraciones. El texto es muy poquito. Y además es un texto muy fácil de digerir, ¿no? Por ejemplo, es en la mujer, ¿no? Del nacimiento y toda esta parte. Y las fotografías son sensacionales, ¿no? Vamos a ver, vámonos a ir acá más atrás. Incluso esas fotos las ves de repente ahí que se las fusilaron, ¿verdad? Y si no le dan crédito al doctor, ¿sí? Es un libro estupendo, ¿sí? Se llama así, se llama Nacer. No sé si todavía exista. A lo mejor ya está en el electrónico, yo ni enterado estoy. Bueno, hay otro que se llama, la portada está muy acá, que se los también súper recomiendo. Es del doctor Potts y Shore. Incluso el doctor Shore ha estado con nosotros ahí en el departamento. Y es un libro muy bonito. Se llama Historia de la Sexualidad. A ver, no sé si se alcanzaría a ver. Historia de la Sexualidad. ¿Sí? Me gusta más la portada, aquí en inglés. ¿Sí? Y en inglés, ese mismo libro se llama Todo desde Adán y Eva. ¿Sí? Es el mismo libro. Todo desde Adán y Eva. O en español es el mismo, pero en español le pusieron este nombre, Historia de la Sexualidad. ¿Sí? Entonces, este libro también se los recomiendo. Este libro se lee hasta así como leer una novela de Agatha Christie, así. Dice, por ejemplo, habla de el primate, desde los primates, sexo y género, amor y matrimonio, sexo, embarazo, nacimiento, crecer, la civilización del sexo, sexo y poder. Está muy bueno, de amor, sexo y mortalidad, demasiada gente, el animal que llevamos dentro. Entonces es sensacional estos libros, ¿sí? Se los recomiendo y son libros que fácilmente los leen muy rápido, ¿no? Son muy interesantes. Bueno, no llevo ninguna comisión en la recomendación, pero si les interesa esta parte de la reproducción, son buenos libros para estar leyendo. Ya pues, tengo más, o sea, ya poco a poco pues, les voy recomendando según el tema, lo que puedan ustedes leer, ampliar su información. Por el día de hoy, pues ya son las 12. Creo que es más que suficiente, 3 horas de trabajo. También hay bastante información que revisamos. Entonces, por mi parte, pues no me queda más que es que me distraje con el que compra todo. Pues agradecerles su asistencia y nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a empezar con otro tema que no debe ser nuevo para ustedes, pero es otro tema
fundamental, y ya después empezaríamos por los temas, seguiremos con los temas de fisiología reproductiva. Mañana vamos a revisar un tema que a veces es medio árido, vamos a tratar de que no sea así, que se llama gametogénesis, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta aquí el día de hoy, y pues que pasen buena tarde y nos vemos mañana, ¿sí? Muy bien, Doc. Muchas gracias. Que esté bien, que estén bien, hasta luego, Gracias, doctor. Hasta mañana. que les vaya bien.